Hola, mi nombre es Laila Estefan y coordino el coloquio Agua para una ciudad sostenible del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la relación entre ciudades y crisis climáticas. ¿Qué estamos entendiendo? ¿De qué hablamos? ¿O qué está sucediendo cuando escuchamos estas grandes crisis y este gran cambio climático en los espacios urbanos? En primer lugar, tendríamos que acercarnos a conocer cuáles son las causas o los orígenes del cambio climático en general. Unas tienen que ver con factores, por ejemplo, de los procesos de producción. El caso más claro pueden ser, por ejemplo, las industrias, cómo contaminan, cómo generan injerencia en la composición de nuestros ecosistemas y nuestros ambientes. Una segunda muy relacionada con los procesos de producción y la industria tiene que ver con el consumo excesivo, específicamente en cómo ha aumentado y cómo se ha generado una mayor demanda de productos a lo largo del tiempo, siendo las ciudades los principales espacios donde demandamos estos productos o donde consumimos más. Una tercera vía tiene que ver con la producción de energía y, por supuesto, los impactos que esto tiene. Si bien la producción de energía no se da muchas veces dentro de las ciudades, sino en los alrededores, por ejemplo, las hidroeléctricas, pero también pensemos en la generación de energía a través de carbono o en la generación de energía nuclear, sí que tiene un impacto en cómo se mueven las ciudades. Sin energía, las ciudades no pueden funcionar, no se pueden conectar e inclusive no puede darse estas relaciones globales que rigen hoy en día a estas grandes ciudades y a la economía. Otro elemento tiene que ver con la degradación de los ecosistemas. Aquí se habla específicamente de la tala de los bosques, pero para el caso de México también me gustaría apuntar, por ejemplo, la degradación de los bosques tropicales, de las selvas en el sur del país, en muchas ciudades del sur del país, o la degradación, por ejemplo, de otros cuerpos de agua muy específicos, como es el caso de los ríos subterráneos en el sureste del país, en el caso de Yucatán y Quintana Roo, a partir de la industria porcícola, pero también de los grandes proyectos de vivienda que se están generando en la actualidad. Y un último elemento, pero no de menor importancia, diría que es la producción de alimentos, la parte de la agroindustria o la cuestión agrícola, digamos. Sabemos que la cuestión agrícola más o menos ocupa un 70% del agua disponible que tenemos. De acuerdo a las últimas cifras, en el caso de México, es más o menos el 76%. Entonces, aquí podemos ver la relevancia y el peso que tiene el tema de los alimentos en el funcionamiento de las ciudades. Sin alimentos no podemos movernos y no pueden funcionar las ciudades y sobre todo no podemos funcionar nosotros como personas que habitamos y hacemos posibles estas ciudades. Un último aspecto que, aunque no mencionado constantemente dentro de las causas del cambio climático, sí me gustaría recargar, tiene que ver con el caso de la producción o el acceso al agua, la disponibilidad de agua. Y aquí me parece importante señalarlo porque en el contexto actual que vemos muchísimas crisis hídricas en distintos contextos, en el caso de México, creo que Monterrey es el caso que más hemos escuchado durante las últimas semanas, me parece importante en el hecho de pensar que no solo el abastecimiento del agua y sobre todo la salida de agua de las grandes y pequeñas ciudades se quede en los límites urbanos, sino que va más allá, generando problemáticas a escala regional y que bien impactan entonces en los ecosistemas que están alrededor, que funcionan, por supuesto, como espacios, digamos, para nivelar nuestra calidad del aire, nuestras temperaturas, la calidad del agua y que se mejore con esto un ciclo hídrico. ¿Qué tendríamos que hacer o qué aspectos dentro de la planeación urbana se encuentran dentro de las tareas que pueden ayudar a mitigar los efectos del cambio climático? Hay muchas, pero me enfocaré en algunas muy puntuales. La primera de ellas tiene que ver, por ejemplo, con la restauración de ríos. Aquí hay experiencias interesantes en el caso, por ejemplo, de la capital de Corea del Sur, que rescató su río y tiene ahora un entorno y un espacio público en el cual las personas pueden también disfrutar.
Pero también está el caso de París, está el caso de Londres, donde digamos que la calidad del agua fue tal que ahora también es posible que haya vida dentro de estos cuerpos de agua. Esto no solo permite que haya una mejora en la calidad del agua, sino que también tendría que pensarse como una solución integral en la cual se restauran los entornos y los corredores ecológicos, generando entonces una mejor calidad del aire, por ejemplo. Otro aspecto que me parece interesante por rescatar tiene que ver, por ejemplo, con la captación de agua de lluvia. La captación de agua de lluvia, aquí, si bien funciona más en tema de temporada, sino como una solución durante todo el año, sí que puede ayudar sobre todo con el tema de la desigualdad en el acceso. En el caso, por ejemplo, de Ciudad de México, se ofrece como una opción sobre todo para la zona oriente de la zona metropolitana, ya no solo de la Ciudad de México, donde el acceso al agua es bastante restringido. Otro aspecto que parece también tener un peso fundamental en el cambio climático y por supuesto en cómo podemos atenderlo, cómo podemos mitigarlo, tiene que ver con el transporte y la movilidad. Y aquí diría que la integración de una perspectiva de movilidad integral, es decir, que integre, por ejemplo, el uso de la bicicleta, el transporte público con unidades que no contaminen tanto, que no utilicen combustibles fósiles, es una opción sin lugar a duda que puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y sobre todo la calidad del aire en las ciudades. Políticas, por ejemplo, como el Hoy No Circula, también ha sido un acceso importante a combatir y a poner en tela de juicio estos elementos. Y un último aspecto que me parece también sumamente importante para comprender cómo mitigar estos efectos del cambio climático en la ciudad es integrar a los distintos miembros de la sociedad civil o a los distintos miembros de los habitantes de las ciudades. Aquí, por ejemplo, está la parte de las instituciones públicas, es decir, las personas que integran el gobierno, cómo pueden dialogar con el sector privado, que aquí, por ejemplo, entra la industria de la construcción, la prestación de servicio, la industria específicamente y las fábricas en algunas ciudades, como es el caso de Tula, muy cerca de la zona metropolitana del Valle de México, del Bajío, más o menos cercano, Monterrey, o ciudades como Juárez y Tijuana. Esto puede ayudar a generar como diálogos interesantes y que se integren innovaciones para una producción más amable y que menos tenga afectaciones en el ambiente. Y por supuesto, un último grupo que no debe quedar fuera son las sociedades civiles. ¿Cómo estamos entendiendo nosotros el cambio climático? ¿Hay una comprensión acerca de esto? Creo que se entiende de forma muy distinta de acuerdo a los distintos espacios donde se habite. Y es ahí donde tenemos que integrar soluciones efectivas que escuchen a las distintas voces y entonces propongan soluciones de tipo integral. Muchas gracias por su tiempo.